Hola a todos, hoy hablaremos de la psicología sistémica. La psicología sistémica se basa en tres teorías principales, siendo estas, la teoría sistémica, la teoría de la complejidad y la teoría del apego. La teoría sistémica propuesta por Ludwig von Bertalanffy trata de buscar principios universales aplicables a sistemas de cualquier disciplina, siendo un sistema un conjunto de elementos entrelazados entre sí, como por ejemplo un sistema de órganos. Esto nos lleva a la frase: todo sistema está sujeto a los principios de totalidad, no sumatividad, equifinalidad y homeostasis, totalidad siendo, el sistema es un todo donde si una parte se ve afectada, todo el conjunto se verá afectado y a la inversa. No sumatividad, para que los elementos conformen un sistema estos deben conectarse y relacionarse unos con otros. Equifinalidad, distintos resultados pueden ser producidos por las mismas condiciones iniciales, y homeostasis como el continuo proceso de equilibración del sistema. La teoría de la complejidad, compuesta por Edgar Morin, plantea que los sistemas complejos son más que la suma de sus partes, que solo a primera vista estos pueden parecer un conjunto de fenómenos e interacciones, pero que a profundidad poseen procesos aleatorios que deben estudiarse para poder ser comprendidos. Se entiende a la complejidad como lo vasto del universo que no se puede comprender por los métodos habituales simples, y que en su lugar, comprendemos utilizando los principios básicos de la teoría de Morin, la recursividad organizacional y el principio hologramático. La recursividad organizacional es el proceso de retroalimentación donde se crean circuitos en los cuales el individuo capta información del exterior sobre sí mismo para después hacer uso de esta, modificando su conducta y produciendo una modificación que mejorará su adaptación con el mundo. Por otro lado, el principio hologramático plantea que las partes constituyen un todo, pero que, a su vez, el todo se encuentra en cada una de las partes, pudiendo regenerar el todo. La teoría del apego propuesta por John Bowlby establece que la privación de una figura materna en la infancia deriva en efectos desfavorables para los niños. Esta teoría es una forma de conceptualizar la propensión de los seres humanos de formar vínculos afectivos con los demás, y de entender las diversas formas de expresar emociones de angustia, depresión o enfado cuando se experimenta un abandono, una separación o una pérdida. Ideas principales de la psicología sistémica. Número 1. Enfoque holístico, circularidad y retroalimentación, contexto relacional y por último terapia familiar y de pareja. El enfoque holístico evalúa las interacciones entre el individuo y sus demás sistemas, y al revés, con el fin de entender cómo se influyen entre ellos, logrando así comprender el comportamiento humano. La circularidad y retroalimentación es considerada la principal idea de esta psicología, ya que señalan que toda acción realizada por el sujeto afecta al resto de sistemas y estos con sus acciones lo afectan a él, es decir que cada comportamiento es causa y efecto en forma circular. El contexto relacional consiste en comprender el comportamiento humano a través de las relaciones familiares y por medio de la comunidad social con la que interactúa la persona, ya que éstas inciden en su desarrollo, percepciones y nuevas relaciones futuras. Por último, la terapia familiar y de pareja, basada en la búsqueda, evaluación y examinación de las interacciones, para identificar patrones disfuncionales dentro del comportamiento de los miembros de un sistema, y así redireccionarlos directamente, logrando una homeostasis, es decir, un estado de equilibrio. Experimentos emblemáticos. En 1971, se llevó a cabo un experimento llamado la cárcel de Stanford, realizado con 24 estudiantes universitarios, distribuidos en guardias y prisioneros, con el fin de evaluar su comportamiento. El día 1 fue insignificante, pero a partir del día 2, todo se convirtió en un caos. Los prisioneros se rebelaron y los guardias abusaron de su poder, infringiendo castigos sádicos a los prisioneros, sobre todo en las noches. Obligatoriamente debieron terminar con el experimento ya que todo se salió de control, y debido a las humillaciones y maltratos de parte de los guardias, los prisioneros presentaron síntomas de depresión y ansiedad. Philip Zimbardo concluyó a través de su experimento que el contexto y las dinámicas sociales afectan e influyen en las conductas humanas. Es decir que los estudiantes universitarios, al ser expuestos a un ambiente o situación específica, generaron estas conductas independientes de sus verdaderas personalidades.
Año de surgimiento y contexto histórico. País de origen y fundamentos. Primero, para hablar de la psicología sistémica tenemos que hablar de las teorías que le dan origen, siendo estas las siguientes. La teoría del apego de John Bowlby, en 1969, la teoría de la complejidad, propuesta por Edgar Morin, en 1996, y la principal, la teoría general de sistemas, propuesta por Carl Ludwig von Bertalanffy, a mediados del siglo XX, en el año 1950. La teoría general de sistemas postula identificar los diversos elementos y tendencias reconocibles de los sistemas, es decir, de cualquier entidad claramente definida, cuyas partes poseen interrelaciones e interdependencias, o sea, que para tener un sistema, debemos poder identificar las partes que lo componen, y entre ellas debe haber una relación tal que al modificar una se modifiquen también las demás, generando patrones de comportamiento predecibles. Las primeras señales de este tipo de psicología se dan a manos de Girfeld, en Alemania, cerca de 1930. Sin embargo, no se reconoce como terapia sistemática como tal. Por otro lado, en 1930, Popenoe funda el Instituto Estadounidense de Relaciones Familiares, aplicando posteriormente, y por primera vez en el mundo, una terapia sistemática, contribuyendo enormemente a difundirla, y considerando así a Estados Unidos como el país de origen de esta corriente psicológica. Otro referente importante para el origen de este tipo de psicología es John Bell, quien podría ser considerado el padre de la terapia sistémica. O, al menos, su referente más destacado de la edad moderna. Este profesor de psicología es de los primeros en realizar una terapia familiar conjunta, realizándola específicamente en el año 1951. Sus resultados fueron tan positivos que se convirtieron en un hito mundial. Tanto es así, que, para muchos, supuso el verdadero comienzo de la terapia sistémica. La terapia sistémica o sistemática tiene como fundamentos los siguientes elementos, siendo estos los propios sistemas y las relaciones interpersonales que estos conllevan. Esto quiere decir, estudiar, analizar y comprender cómo funcionan las relaciones de diversos individuos con conexiones de interrelación e interdependencia, conllevando comprender cómo afectar una parte de este sistema afecta al sistema en conjunto, y que se puede realizar para obtener soluciones saludables a un problema dentro del propio sistema. Al final, la terapia sistémica tiene su origen a mediados del siglo XX, bajo el contexto de necesitar comprender las relaciones con los demás, debido a que todos somos parte de un mismo sistema, el cual es la sociedad, y todo lo que ocurra en esta repercute en nuestras vidas. Posibles áreas de investigación futura. Busca explorar, analizar y comparar las diferencias culturales y los fenómenos de globalización que afectan las dinámicas y estructuras familiares en distintos contextos y ubicaciones en el mundo. Implementar terapias familiares en sesiones virtuales. Mantener vínculos a distancia a través de la tecnología. Desarrollar modelos para incluir la diversidad e inclusión. Investigar cómo los aspectos de identidad influyen en las dinámicas y estructuras familiares.